Bien. Con respecto a los razonamientos deductivos, quiero todavía terminar de establecer algunas diferencias, particularmente con el inductivo. Con respecto al inductivo, al razonamiento inductivo, decíamos que va de lo particular a lo universal mediante una generalización. Esto desde el punto de vista metodológico, luego lo vamos a ver, respalda la idea de que las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, se basan en la observación, es decir, que parten de la observación. Por eso es que lo que se supone es que muchas observaciones, aquello de una gran cantidad, si tengo una gran cantidad de A y todos los A tienen sin excepción la propiedad B, luego puedo afirmar que todos los A tienen la propiedad B, sería aplicable para cualquier entidad material. Si observo una gran cantidad de cuervos y todos los cuervos observados son negros, luego puedo decir que todos los cuervos son negros. Decíamos también que el razonamiento inductivo, permite ampliar el conocimiento, pero que no nos da seguridad con respecto a la verdad de sus conclusiones. Y esto es un problema serio. Con respecto al razonamiento deductivo, decimos, lo habíamos dicho también, que va de lo universal a lo particular mediante una deducción. Aquí hay que ser muy claros y reconocer que entre los razonamientos deductivos tenemos razonamientos deductivos válidos y razonamientos deductivos inválidos. Un razonamiento que ya habíamos definido como un conjunto de proposiciones, por lo menos dos, o creo que no lo habíamos definido, pero bueno, damos ahora la definición general de razonamiento. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones, por lo menos dos, en el cual una de ellas, llamada conclusión, se pretende que se infiera, que se extraiga, que se saque, que se concluya de las otras llamadas premisas. Entonces, aquí tenemos algo muy importante en la conformación de un razonamiento. En un razonamiento tenemos una serie de proposiciones que funcionan como premisas y una proposición que funciona como conclusión. En el caso del razonamiento deductivo, solamente en aquellos razonamientos que tienen una forma válida, ahora vamos a ahondar en esto, solamente en aquellos razonamientos que tienen una forma válida, si las premisas son verdaderas, tenemos garantizada la verdad de la conclusión. ¿Bien? Lamentablemente, una de las desventajas del razonamiento deductivo es que no aumenta el conocimiento. Es decir, el razonamiento deductivo es tautológico. En última instancia, afirma en la conclusión lo que ya está dicho en las premisas. Ahora, si las premisas son verdaderas y la forma es válida, ya vamos a ver en qué consiste la validez de la forma, la conclusión será necesariamente verdadera. Pero si las premisas son falsas, insisto en esto, en un razonamiento válido, si las premisas son falsas, la conclusión no es necesariamente falsa. Puede ser falsa o puede ser verdadera. Es decir, estamos ante la incertidumbre de saber si esa conclusión es verdadera o falsa. Las formas de razonamiento deductivo que no garantiza
la transmisión de la verdad de las premisas a la conclusión, se llaman formas inválidas o bien se llaman falacias formales. Son formas incorrectas de razonar, precisamente porque no garantizan esa transmisión. Y al mismo tiempo, las formas, desde el punto de vista lógico, son lo que se denominan contingencias o contradicciones. En el caso de las formas válidas de razonar, decimos que las formas válidas son correctas. ¿Por qué? Porque garantizan la herencia de la verdad de las premisas a la conclusión. Por lo tanto, son formas correctas y deben entenderse como sinónimo de reglas lógicas. Es decir, todo razonamiento válido es una forma de sustitución de una regla lógica. A este tipo de razonamiento también se lo denomina tautología. Pero bueno, ya la palabra misma tautología da cuenta de que si las premisas son verdaderas, la conclusión es necesariamente verdadera, pero no aumenta el conocimiento. Tenemos entonces que revisar algunas cuestiones referidas a elementos de la lógica proposicional para que veamos el modo en que estos razonamientos que habitualmente utilizamos, cotidianamente están presentes en nuestra vida, pero en relación a sus contenidos. Muchas veces razonamos deductivamente, pero no nos ponemos a pensar que razonamos deductivamente, sacamos conclusiones de tipo deductivo, pero no atentos, digamos, a esa estructura lógica, sino a los contenidos. Ahora, ¿dónde está el problema? Y fundamentalmente para la investigación científica, en que inadvertidamente en nuestro proceder racional pueden filtrarse formas incorrectas, formas inválidas, falacias en este caso formales. Bueno, ¿cómo estar advertidos? Bueno, la lógica, el conocimiento de la lógica proposicional puede ayudarnos a ver en qué medida, cuando razonamos, estamos realizando un tipo de razonamiento inadecuado, falaz, incorrecto. Y bueno, la lógica es en este sentido un buen medio para revisar esto y no caer en esa situación. Ahora, hablamos de reglas formales. Quiere decir entonces que esos razonamientos que utilizamos habitualmente y que los utilizamos plenos de contenido, pueden ser despojados de esos contenidos. Y cuando los despojamos de esos contenidos, nos vamos a encontrar con que detrás de ese contenido hay una forma. Por ejemplo, en el campo de la suma, yo puedo sumar 2 peras más 2 peras, puedo sumar 2 manzanas más 2 manzanas, puedo sumar 2 colectivos más 2 colectivos. Pero independientemente de que se trate de manzanas, peras o colectivos, lo que subyace es una operación formal, la de 2 más 2. ¿Bien? 2 es un símbolo que significa que 2 peras, 2 manzanas, 2 colectivos. No, 2 cualquier entidad.
¿Bien? Es una forma, es un modo de formalización la matemática. Del mismo modo la lógica. Habíamos visto que los razonamientos están conformados por proposiciones. ¿Bien? La formalización de los razonamientos implica reglas de transformación. Es decir, hay una serie de reglas mediante las cuales transformo los contenidos, los razonamientos habituales en formas lógicas. ¿Y para qué me va a servir esto? Bueno, esto me va a servir porque la lógica, por ponerlo de un modo gráfico, la lógica proposicional me proporciona como dos grandes tablas. Una, la de las falacias. La otra, la de las formas válidas del razonamiento. Entonces, yo no solamente digo que las formas inválidas son incorrectas, son falacias, son contingencias, etc., y que las formas válidas son correctas, son reglas lógicas y son tautologías. Asigno a cada una de estas columnas, asigno una serie de formas lógicas. Entonces tendré formas lógicas válidas y formas lógicas inválidas. Cuando no estoy seguro de cómo estoy razonando, de si mis conclusiones tienen consistencia lógica, lo que puedo hacer es formalizar mi razonamiento, transformarlo en una forma lógica y revisar entonces si pertenece a la columna de las falacias o a la columna de las reglas lógicas. ¿Cómo se hace esto? Bien, las reglas de transformación implican, en principio, la sustitución de las proposiciones por letras. Vamos a empezar, son letras en minúscula y se comienza con la P. Entonces, P, Q, R, S, T, etc. van a ser los símbolos mediante los cuales yo voy a sustituir, esto es lo que dice la regla de transformación, voy a sustituir las proposiciones por estos signos. Ahora, lo que es claro es que cuando a una proposición le asigno uno de estos signos, a otra no le puedo asignar el mismo, tengo que asignarle otro. Entonces, si yo digo ahora llueve y ahora llueve lo sustituyo por P y agrego también hace frío, a también hace frío no puedo asignarle P, tengo que asignarle otro signo, le asigno en este caso Q. Es decir, a medida que van surgiendo nuevas proposiciones, le voy asignando la letra sucesiva, P, Q, R, S, T, etc. Cuando la proposición se repite, vuelvo a asignarle la misma letra. ¿Bien? Ahora bien, como dijimos hace un rato, tener un conjunto de proposiciones no conforma un razonamiento. Para tener un razonamiento necesitamos tener conectadas, necesitamos tener vinculadas las proposiciones. Y las proposiciones pueden ser vinculadas de diferente modo. A esas formas de vincular las proposiciones las vamos a llamar conectivas. Y hay distintos tipos de conectivas. La primera y la más simple
convierte una proposición atómica en molecular. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una proposición atómica es que tiene un solo elemento. Una proposición molecular es que tiene más de un elemento. Si yo digo llueve, es una proposición, ahora llueve, es una proposición molecular, atómica. Pero si digo ahora llueve y además hace frío, es una proposición molecular. Bien, ¿por qué digo que hay una conectiva que me permite convertir una proposición atómica en molecular? ¿Cuál es esta? Es la negación. Yo puedo decir, por ejemplo, ahora llueve. Y ahora llueve le voy a asignar además lo que se denomina un valor de verdad. Ese valor de verdad, disculpen ustedes, pero a los lógicos no se les ha ocurrido decirlo de otro modo. Ese valor de verdad que le otorgo puede ser verdadero o falso. El ejemplo es muy sencillo. Si yo digo ahora llueve y vemos por la ventana que está cayendo agua a torrentes desde el cielo, porque también puede ser producto de otra cosa, decimos que la proposición ahora llueve es verdadera. Ahora, si alguien dice ahora llueve y nos asomamos y vemos un sol radiante y un cielo despejado, decimos la proposición ahora llueve es falsa. Bien. Quiere decir que esto es asignar valores de verdad. Una proposición entonces puede ser verdadera o falsa. Por eso teníamos en la definición de proposición, recordémosla, decíamos que una proposición es una expresión lingüística que dice algo de algo y tiene sentido decir que es verdadero o falso. Bien, entonces las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Si yo tengo una proposición, por ejemplo, ahora llueve, también puedo tener esa misma proposición negada. La negación es una conectiva, es un signo que me permite negar una proposición. Si la proposición es ahora llueve, la denomino P. La proposición ahora no llueve niega la anterior, y la negación, que se expresa como no, y se simboliza mediante, a veces los profesores ponemos en el pizarrón escribiendo rápidamente una rayita, pero muchas veces los estudiantes confunden esa rayita con el signo menos, y en realidad lo que va es como una especie de moñito, como el que aparece aquí. Entonces yo puedo tener ahora llueve, que simbolizo con P, y ahora no llueve, que simbolizo con no P. Y aquí vamos a ver un elemento que tiene que ver con lo que se denomina las tablas de verdad. Nosotros no vamos a hacer tablas de verdad. No vamos a operar con tablas de verdad para ver qué ocurre con un razonamiento. Pero es importante que veamos las tablas de verdad de las distintas conectivas para entender la operatoria. Entonces, hablábamos de asignación de valores de verdad. Si P, ahora llueve, es verdadero, no P será falso. Y viceversa. Si ahora llueve, P es falso, no P, ahora no llueve, será verdadero. Entonces lo que tenemos es una tabla de verdad muy simple, con dos valores que se asignan y que se invierten. Es decir, si P es verdadero,
no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Y esta sería la tabla de verdad de la negación. Pero yo puedo vincular proposiciones con otros elementos. Nosotros vamos a ver, hay muchos, pero nosotros vamos a ver solo algunos que nos interesan para ciertos fines luego relacionados con las distintas propuestas lógicas subyacentes a las metodologías que vamos a estudiar. Hay también otra cosa que hay otro modo en el que yo puedo vincular proposiciones, y es mediante la conjunción. La conjunción se representa con un punto, algunos lo representan con una flechita o con una rayita con otra hacia abajo. Nosotros en este contexto, y además porque están en los textos, vamos a usar el puntito. Entonces, si yo tengo una expresión formal que dice P.Q, eso debe leerse del siguiente modo: P y Q. Bien. Observemos, por ejemplo, que yo puedo unir estas dos proposiciones con el ejemplo sencillo que venimos usando. Puedo decir, ahora llueve y hace frío. Entonces, yo tengo unidas estas dos proposiciones, que son P y Q, a través de la conjunción. También aquí la conjunción tiene una regla que nos permite asignar valores de verdad. Una de las cosas que vamos a hacer es duplicar los valores de verdad. ¿Por qué? Fíjense ustedes que hace un momento nosotros teníamos, en el caso de P y no P, dos valores, verdadero y falso, que se invertían en la negación. Bien. En el caso de la conjunción entre dos proposiciones, nosotros vamos a duplicar los valores. Si hubieran tres, tendríamos que triplicar. Si hubieran cuatro, tendríamos que cuadruplicar. En esa multiplicación de los valores es que radica la posibilidad de lo que se denomina construcción de tablas de verdad de los razonamientos. Pero como ustedes pueden advertir, esta multiplicación se hace bastante engorrosa. Veamos, por ejemplo, cómo se produce para la conjunción. Yo voy a asignar entonces a P dos posibles valores, verdadero y falso, y lo voy a duplicar. ¿Para qué? Para que cuando confronte mediante la conjunción con Q, tenga todas las posibilidades. Veámoslo. Yo digo, P puede ser verdadero, falso, verdadero, falso. Bien. ¿Y qué valores le voy a asignar a Q? Le voy a asignar verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces, observen ustedes cómo nos queda cuando nosotros, porque ahora lo que tenemos que sacar es el valor de verdad no de P, que ya lo tenemos, no de Q, que ya lo tenemos, sino de la conjunción entre P y Q. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo esto? Esto lo tenemos que hacer siguiendo una regla. ¿Qué dice la regla? Dice, con respecto al valor de una proposición conjuntiva, decimos que una conjunción es verdadera si ambos componentes también lo son. ¿Se acuerdan que asignábamos valores de verdad? Decimos, bueno, la conjunción es verdadera solo cuando ambos son verdaderos.
Por ejemplo, es claro para nosotros que si prometemos ir a clase y realizar un trabajo, solo habremos cumplido nuestra palabra si efectivamente obramos en consecuencia con las dos responsabilidades asumidas. Por lo tanto, fíjense ustedes en la tabla de verdad que tenemos. ¿Qué dice la regla? La regla dice que el valor de verdad de una proposición conjuntiva decimos que es verdadera solo si ambos son verdaderos. ¿Y en qué caso ambos son verdaderos? Solo en el primer caso, donde tenemos verdad en P y verdad en Q. Fíjense que en todos los demás casos aparece por lo menos una vez verdadero y otra vez falso. Entonces, la conjunción será verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Les voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender. Vamos a seguir con este ejemplo muy simple de llueve y hace frío. Supongan que ustedes están, bueno, ahora estarán en sus casas, pero en algún momento podrían estar en el aula, ¿no? En un aula de esas horribles que hay en algunos lugares que no tienen ventanas, que está todo cerrado y hace mucho rato que están. Entonces llega el profesor y el profesor dice: afuera llueve y hace frío. Allí tenemos dos proposiciones unidas por una conectiva. Muy bien. Ustedes terminan la clase, salen y se encuentran con que efectivamente llueve y con que hace mucho frío. Entonces, ¿qué van a decir? Que el profesor dijo la verdad, que llovía y hacía frío. Porque de lo que estamos hablando no es de si llueve o de si hace frío. Estamos asignando un valor de verdad a la conjunción. Por tanto, si ustedes salen a la calle y se encuentran que llueve, pero que empiezan a transpirar del calor que hace, dirán: el profesor no dijo la verdad. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que llueve, pero no es verdad que hace frío. Entonces la conjunción, cuando una es falsa, hace falsa, digamos, si una de las dos proposiciones es falsa, la conjunción resulta falsa. ¿Se comprende esto? Bien. Tenemos entonces hasta ahora dos conectivas, que son la negación y la conjunción. Vamos a ver dos más. Una es la disyunción. La disyunción se representa mediante una B corta. Hay distintas nomenclaturas. Bueno, nosotros seguimos esta. Se representa mediante una B corta. ¿Y cómo se lee la disyunción? Como O. ¿Bien? Entonces yo puedo decir, teníamos dos proposiciones. Ahora llueve y ahora hace frío. Cuidado con este I, porque el I que acabo de usar no es el I de la conjunción, es un I ilativo, que vincula, pero no en el sentido de la regla de la conjunción. ¿Cómo debería leer la disyunción entre P y Q? Bueno, esa B corta representa la letra O y se lee como P, O, Q. ¿Qué dice la regla? Una disyunción es verdadera si uno de los disyuntivos o ambos son verdaderos. Una disyunción es verdadera. Digamos, si hay algo que tenemos que fijar para poder resolver estos problemas, son las reglas de cada una. La disyunción es verdadera si uno de los disyuntivos o ambos son verdaderos. ¿Se dan cuenta ustedes que es el caso inverso al que acabamos de ver de la conjunción, que solamente era verdadera si ambos eran verdaderos?
en este caso alcanza con que uno solo lo sea. Entonces, volvemos a repetir el esquema de asignación de valores de verdad. Duplicamos, porque se trata de dos proposiciones. En el primer caso, P, que sería verdadero, falso, y Q, verdadero, verdadero, falso, falso. De acuerdo a la regla, alcanza con que una sea verdadera para que la disyunción sea verdadera. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que hay un solo caso en el que la disyunción va a resultar falsa. Y ese caso es cuando ambos son falsas. ¿Ven por qué digo que es inversa? En la conjunción solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Acá será siempre verdadera, salvo cuando ambas sean falsas. ¿Bien? Entonces, yo puedo decir, bueno, yo digo, ¿llueve o hace frío? Bueno, como alcanza con que una sea verdadera, nadie va a decir que el profesor mintió porque hacía calor, porque él decía llueve o hace frío. Entonces, no se le está asignando a la disyunción el tipo de vínculo que le asignábamos a la conjunción. Vamos a ver esta cuarta conectiva, que es, si se quiere, la más importante. Que se denomina condicional. La condicionalidad es un tipo de relación que se va a establecer entre dos proposiciones. Seguimos con P y Q. ¿Cómo se lee el condicional? Bueno, decimos, si P, entonces Q. Pero solo si P, entonces Q. ¿Cómo se representa? Precisamente como lo vemos, con una C invertida. Con una C invertida. Vean ustedes, yo no estoy diciendo y, no estoy diciendo o, digo, si esto, entonces esto otro, pero solo si esto otro. Les voy a poner un ejemplo muy claro, muy sencillo, que ustedes lo van a comprender muy rápidamente. Por ejemplo, para aprobar un examen, ¿cuál es la condición? Una entre varias condiciones, pero con respecto a la nota, ¿cuál es la condición para aprobar un examen? Bueno, hay una regla que depende, por ejemplo, en grado es 4, en posgrado es 7, que dice que si nosotros sacamos 4 para grado o 7 para posgrado en un examen, entonces aprobamos el examen. ¿Ven la relación de condicionalidad? Alguien dice, profesor, mire, usted me dijo que yo reprobé. Sí, digo que reprobaste porque, ¿qué dice la regla? La regla dice que para aprobar es condición sacar más de 4 en grado, más de 7 en posgrado. Y vos te sacaste estando en grado 2 o te sacaste estando en posgrado 4. ¿Bien? Entonces, queda claro cómo se lee esto. Si P, entonces Q. Estableciendo una relación de condicionalidad. Vamos a llamar a P antecedente y vamos a llamar a Q consecuente. Bien, vamos a ver la regla. Dice, como ya vimos, un enunciado condicional afirma que el antecedente implica el consecuente.
que implica quiere decir que si P, entonces, allí está la implicación. No afirma que su antecedente sea verdadero, esto debe quedar bien claro, sino solamente que si el antecedente es verdadero, entonces lo será también el consecuente. De modo que un condicional solo es falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. En realidad esto hay que aclararlo bien, porque la cuestión es que no existe ningún ejemplo de sustitución. Pensemos que todavía no estamos hablando de razonamiento, estamos hablando de cómo las conectivas vinculan a las proposiciones. Pero decimos que no existe un caso de sustitución, un ejemplo que se pueda poner, que tengamos que sea una forma válida en el que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces, ¿cómo sería la tabla de verdad? De acuerdo a la regla lógica del condicional. Volvemos a repetir los elementos asignados de valores de verdad a P, verdadero, falso, y a Q, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué dice la regla? Dice que un enunciado o una proposición condicional afirma que el antecedente implica el consecuente. De modo que un condicional solo es falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Entonces, en todas las posibilidades de combinación, lo que vamos a ver es que, como aparece allí en la tercera línea, vemos que, por ejemplo, en la primera, verdadero, verdadero nos da verdadero. Falso, verdadero da verdadero. Falso, falso da verdadero. Solo verdadero, falso da falso, porque tiene que cumplir con la regla del condicional que dice que un condicional es falso, solo es falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Bien, hasta ahora lo que estamos viendo es que tenemos a través de estas conectivas relacionadas proposiciones y hemos visto sus reglas de asignación de valores de verdad y falsedad. Pero nosotros podemos seguir conjuntando con estas conectivas y no vamos a tener un razonamiento. Para tener un razonamiento nos va a hacer falta, ¿qué cosa? Bueno, una conclusión. Es decir, la conclusión en un razonamiento es aquello que se infiere, se extrae, se saca de las premisas. Y tenemos que marcar mediante un signo, mediante algún tipo de signo, la condición de la conclusión. ¿Cómo separo la conclusión de las premisas? Bien, yo puedo presentar un razonamiento de diferentes modos. Puedo presentarlo de modo horizontal, por ejemplo, P, entonces Q y Q. Y ahora tengo que separar esto que conformarían las premisas de la conclusión. ¿Cuál es el signo que se pone? Si yo presento la formalización de modo horizontal, el signo es una raya con 3 puntitos. Y a continuación ponemos la conclusión. Entonces, lo que tenemos antes son las premisas, antes de este signo, y lo que tenemos después es la conclusión. No olvidemos también que dentro de estas formas que vamos a ver, a P lo llamo antecedente y a Q lo llamo consecuente. Bien. Ahora,
También yo puedo presentar el razonamiento de modo vertical. Fíjense ustedes, vieron que cuando uno hace una operación aritmética, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, 2 por 2 es igual a 4. Y cuando lo presento de modo horizontal, pongo el signo de las dos rayitas que simbolizan el igual. Pero también puedo hacer la cuenta del verdulero, ¿no es cierto? Que es de modo vertical. Entonces pongo 2 por 2 y hago una raya y debajo pongo el resultado, que es 4. Aquí también yo puedo, ahí quienes prefieren hacerlo horizontal, yo por motivos que van a ver ahora prefiero ponerlo horizontal, pero también se puede presentar de modo vertical. Entonces yo digo P, si P, entonces Q, y Q, por lo tanto P. ¿Bien? Esto entonces, este signo ya hemos visto todas las conectivas que nos interesan por el momento para revisar 4 tipos de razonamiento que es importantísimo que ustedes retengan para luego comprender la dinámica planteada o la lógica subyacente planteada a lo que se denomina método inductivo y método hipotético deductivo en sus dos variantes. Esto va a ser motivo de otro capítulo en otras variantes que son el falsacionismo popperiano, que es una versión del método hipotético deductivo, y el confirmacionismo hempeliano, que también es denominado inductivismo en sentido amplio. Por eso es importante, para comprender estas propuestas metodológicas, tener clara cuál es y cómo opera la lógica subyacente a cada uno de estos métodos. Bien, nosotros vamos a ver 4 formas de razonamiento. Las 4 formas parten de la misma relación de condicionalidad. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. Todas plantean la relación condicional entre P y Q. Por lo tanto digo, la número 1 sería si P, entonces Q. También la 2, si P entonces Q, la 3, si P entonces Q, y la 4, si P entonces Q. Ahora, si P entonces Q establece una relación de condicionalidad, digo, vamos a volver al ejemplo que habíamos dado hace un momento. Es condición que te saques más de 4 en el examen para que apruebes la materia. Muy bien. Ahora, esta relación es portadora de lo que se denomina una implicación contrastadora. ¿Qué sería una implicación contrastadora? También llamada implicación material. Una implicación contrastadora es aquella que me permite establecer la verdad o falsedad de las proposiciones. En el caso del método, luego vamos a ver qué es lo que podríamos denominar la interfase, el vínculo que relaciona teoría y empiria, es decir, los supuestos teóricos y la fase experimental, observacional, que va a poner a prueba esos principios teóricos, esas hipótesis. Ya veremos cómo se relaciona con todo esto. Por eso
nos interesa tanto verlo. Ahora bien, el modo en que yo voy a establecer la relación con de esta relación condicional con su implicación material es mediante la conjunción. Entonces, los cuatro también van a tener una conjunción. ¿Una conjunción con qué? Con una de las proposiciones anteriores, que puede ser el antecedente, P, o que puede ser el consecuente, Q. Bien. Ahora, dijimos que las proposiciones podían estar afirmadas o podían estar negadas. Entonces, lo que vamos a tener también es la negación de P y la negación de Q. Hasta ahora yo tengo dos proposiciones vinculadas por un condicional y unidas por una conjunción, que sería, desde el punto de vista metodológico, luego lo vamos a ver, la implicación material, con la afirmación o negación de uno de los elementos del condicional, con P o Q. Ahora, vamos a ver en cada caso, qué conclusión podemos extraer. Y lo que vamos a ver es que, yo digo, primero veámoslo de un modo intuitivo. Digo, en el número 1, si P, entonces Q. Y P, por lo tanto, ¿qué se les ocurre a ustedes? Si P, entonces Q. Y P, vamos a verlo con un ejemplo. Digo, si llueve, entonces la calle está mojada. Si llueve, entonces la calle está mojada. Y llueve. En conclusión, ¿qué pasa en conclusión? La calle está mojada. Q. Quiere decir que la afirmación del antecedente me ha permitido, mediante la conjunción, la afirmación del consecuente. ¿Bien? En el segundo caso, digo, si P, entonces Q. Y Q, por lo tanto, ¿qué cosa? Por lo tanto, P. Una cosa que no dije, que aclaro ahora, es que este signo, al que habíamos visto, que separa, estamos viendo una de las formas de denominarlo, que es el por lo tanto. Esa expresión sería una forma de leer este signo que separa las premisas de la conclusión. Ese por lo tanto también puede decirse de otros modos. También se puede decir en conclusión, también se puede decir en consecuencia. Tenemos una tendencia a utilizar otra expresión, pero no es recomendable porque nos puede confundir, que es entonces. Si tal cosa y tal otra, entonces, habitualmente lo usamos para referirnos a una conclusión. Pero en este contexto no nos conviene hacerlo porque puede confundirse precisamente con esa C invertida, que es el signo de del condicional. Bien, teníamos entonces el segundo caso. Bueno, si P, entonces Q, y Q, por lo tanto, P. El tercer caso va a aparecer la negación. Si P, entonces Q. Si P, entonces Q. Y no P, por lo tanto, no Q. Si llueve, entonces la calle está mojada. Y no llueve, entonces la calle no está mojada. Bien. Y por último, recordemos que P es el antecedente y Q es el consecuente. Tenemos en cuarto lugar, si P, entonces Q y no Q, por lo tanto, no P. Bien. Y así se han conformado estas cuatro formas de razonamiento. Las hemos conformado de acuerdo a las reglas lógicas que aparecían, que hemos visto, de cada una de las conectivas.
y a los valores de verdad que hemos asignado. Pero, digo, vistas así parecen todas muy similares. Sin embargo, hay dos de ellas que podríamos encolumnar junto con aquellas que denominamos formas válidas, formas correctas, reglas lógicas, tautologías. Y hay otras dos que podríamos asignar a la columna de razonamientos incorrectos, modos inválidos, falacias formales. Bien, una cuestión, vamos a tratar de identificarlas, pero como decía el griego en el Cratilo, en el nombre de la cosa está la cosa. Es decir, la respuesta a cuáles de estas formas son formas válidas y cuáles son formas inválidas, las vamos a tener en su nombre. Lo que pasa es que todavía no sabemos cuáles son. Bien, vamos a primero ver cuáles serían los nombres. ¿Cuáles serían las dos formas válidas, reglas lógicas que vamos a ver? Una se llama modus ponendo ponens. Disculpen ustedes, no es culpa mía. Los que estudiaron estas cosas y les pusieron estos nombres fueron los escolásticos, que hablaban latín y por lo tanto, como muchas cosas en lógica, llevan nombres en latín. Ahora, ¿cómo decimos, cómo traducimos esto? Bueno, como modo de afirmar, afirmando. Bien. El modus ponendo ponens es una forma válida, es una regla lógica. Quiere decir que si nosotros andamos desconcertados por el mundo y decimos, estaré pensando bien, estaré razonando bien, estaré razonando mal, mis razonamientos se ajustan, y yo puedo confiar en mis conclusiones. Bueno, si yo formalizo mi razonamiento y la forma que obtengo es un modus ponens, me puedo quedar tranquilo de que estoy razonando correctamente. Después vamos a ver por qué es tan importante esto. Porque muchas veces, desde visiones bastante estrechas, se piensa que la ciencia es 100%, las ciencias fácticas, las ciencias naturales, y algunos piensan que las sociales también, son 100% contrastación empírica, es decir, son 100% experimentación. Y esto es absolutamente falso. El 80-90% de la producción de conocimiento científico se da en el campo teórico. Y en ese desarrollo de la investigación en el campo teórico no hay contrastación empírica, es decir, no hay experimento que nosotros podamos hacer que nos permita saber si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. No hay contrastación empírica. La contrastación empírica va a llegar en un determinado momento del proceso de producción de conocimiento. ¿Se entiende? Pero más hacia el final que hacia el principio. Entonces, ¿qué cosa nos estaría dando garantía de que eso de lo que nosotros partimos, que después lo vamos a ver, es nuestra hipótesis y es una proposición que tiene cierto tipo de características, es correcto? Bueno, allí, desde que partimos de esas hipótesis hasta que arribamos a la posibilidad de una contrastación empírica, hay un largo camino de derivaciones deductivas. Hay de otra naturaleza también, pero eso sería complicar las cosas por el momento. Hay una larga cadena deductiva. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo estoy avanzando bien en ese camino? El único tipo de control que tengo es un control lógico. Es decir,
saber si mi proceder lógico es consistente, si mi proceder lógico me permite obtener buenas conclusiones. Buenas conclusiones. Y las buenas conclusiones serían, desde esta perspectiva, aquellas que me permiten, primero, tener la certeza de que mis premisas son verdaderas, y luego de que utilizo una forma de razonar en que la conclusión es sacada adecuadamente de esas premisas verdaderas. Porque recordemos que de premisas verdaderas se extraen conclusiones verdaderas si, solo si, la forma es válida. Pero en las formas inválidas yo puedo tener premisas verdaderas y sin embargo puedo tener conclusiones falsas, como vamos a ver en un momento. Bien, la otra forma válida, regla lógica, es el modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens, también decimos modo de negar negando. Bien, hasta ahora tenemos nombres, pero yo les dije, les doy este tip, en el nombre está la respuesta. Vamos a ver los otros dos. Fíjense si no es cierto lo que digo. Otra de ellas se denomina falacia. Ya no lo está diciendo el nombre, es una falacia. Falacia de afirmación del consecuente. Bien, esta falacia puede tener premisas verdaderas o puede tener premisas falsas, pero no me garantiza la verdad en la conclusión de modo definitivo. Yo no puedo tener, a lo mejor es falso, a lo mejor la conclusión es verdadera, pero yo no tengo seguridad, como tengo cuando utilizo una forma válida. Y la cuarta, también en su nombre está la clave, es falacia de negación del antecedente. Bien, a los efectos prácticos vamos a simbolizar sintéticamente del siguiente modo. Al modus ponendo ponens le vamos a poner MPP. Al modus tollendo tollens le vamos a poner MTT. A la falacia de afirmación del consecuente le vamos a poner FAC. Y a la falacia de negación del antecedente le vamos a poner FNA. Muy bien, ahora nosotros tenemos 4 formas. ¿Bien? Y tenemos 4 nombres. Y tenemos el conocimiento de una serie de reglas de construcción, de reglas de transformación y reglas de las conectivas para tratar de averiguar cada una de estas dos, las dos primeras reglas lógicas y las dos segundas falacias, se corresponden con cuáles de estas otras fórmulas que tenemos al costado. A ver, fíjense ustedes que para hacer una distinción, se nos dice en los nombres de estos razonamientos dónde hay negación y dónde hay afirmación. Entonces nosotros podemos saber que allí donde hay afirmación, o bien se trata de un modus ponendo ponens, o bien se trata de una falacia de afirmación del consecuente. Bien, ¿vamos bien hasta ahora? Vamos a revisarlo. Yo digo, bueno, donde hay afirmación puede tratarse solo de un modus ponens o solo de una falacia de afirmación del consecuente. Me quedan las otras dos, que son el modus tollendo tollens o modo de negar negando y la falacia de negación del antecedente. Muy bien. Entonces,
Cuando a ojo de buen cubero, sin meterme sesudamente a pensar, yo lo que digo es, en la 1 y la 2, yo no veo ningún signo de negación. Pero en la 3 y la 4, en las dos hay signos de negación. Entonces trazo una raya y digo, la 1 y la 2 tienen que pertenecer al grupo de modus ponendo pones y falacia de afirmación del consecuente. Y la 3 y la 4 tienen que corresponder al grupo de modus tollendo tollens y falacia de negación del antecedente. ¿Cuál es cuál? Ahora, es decir, ya hasta hace un rato no sabíamos. Teníamos 4 formas de razonamiento y 4 nombres. Ahora ya hemos despejado algo. Ya sabemos que los dos de arriba están vinculados con el grupo número 1 y los dos de abajo están vinculados con el grupo número 2. Ahora tenemos que discriminar en cada grupo a cuál corresponde. Vamos a empezar por la falacia porque la falacia muy claramente nos lo expresa. Dice, es una falacia afirmar el consecuente. Muy bien. Entonces, dijimos que tenemos P y tenemos Q vinculados por el condicional. Decimos entonces, si P, entonces Q. ¿Y dónde aparece afirmado el condicional que va a continuación de la conjunción? Cuando hablamos de la afirmación o negación del condicional, es a continuación de la conjunción. Bueno, la afirmación del condicional no la tengo en 1. En 1 tengo si P, entonces Q, y P es el antecedente, no el consecuente. Por lo tanto, en el número 2, si P, entonces Q, y Q, que es el consecuente, tengo afirmado el consecuente. Entonces, el número 2 será la falacia de afirmación del consecuente. ¿Bien? Uno podría decir, bueno, por descarte, en la anterior tengo el modus ponendo ponens. Pero, digo, no debemos llegar a esta conclusión por descarte, sino por el hecho de que no es legítimo afirmar el consecuente, pero sí es legítimo afirmar el antecedente. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en un momento. Porque si yo tengo estas relaciones de condicionalidad, lo que voy a ver es que en el caso 1, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser sino verdadera. Por eso estoy ante una regla lógica. Por eso estoy ante una forma válida de razonamiento. ¿Bien? En cambio, en el 2, como su nombre lo indica, tengo afirmado el consecuente. ¿Y por qué es una falacia, a diferencia de la anterior? Porque aunque las premisas sean verdaderas, yo no tengo garantía de la herencia de esa verdad hacia la conclusión. Ahora nomás lo vamos a ver con algunos ejemplos. Bien, hemos descartado entonces ya el modus ponens y la falacia de afirmación del consecuente. En el nombre está la cosa. En la 3 y la 4, a ojos vista, se puede apreciar que en los dos casos hay negación. Ahora, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es el modus tollens y cuál es la falacia de negación del antecedente? Bien, nos valemos del mismo criterio. Vamos a ver, el antecedente es P y el consecuente es Q. ¿Qué nos dice la falacia de negación? Nos dice que es una falacia, que es una forma impropia, inadecuada, falaz, inválida, negar el antecedente. Repito, como dije, el antecedente es el que va a continuación de la conjunción. ¿Y en dónde está
negado el antecedente? ¿En 3 o en 4? Claramente está negado en 3 porque el antecedente es P. Entonces digo, si P, entonces Q, y no P, por lo tanto no Q. Me he encontrado aquí entonces con la falacia de negación del antecedente. ¿Bien? Podríamos decir de nuevo, por Descartes, el último sería el modus tollendo tollens. Pero no debemos arribar a esta conclusión por Descartes, sino comprendiendo que yo puedo identificarlos a cada uno de ellos a partir de las reglas de cada una de las conectivas. Entonces digo, en 4 yo tengo si P, entonces Q, y no Q. Ahora, ¿qué es Q? No Q. Perdón, Q es el consecuente. No Q es la negación de Q. ¿Bien? Entonces, ¿está prohibido? No. Lo que está prohibido es negar el antecedente, no negar el consecuente. Aquí está negado el consecuente. Y por lo tanto, se trata entonces de un modus tollendo tollens. Yo ahora he podido discriminar y asignar a cada uno de ellos. ¿Para qué me sirve esto? Para saber que cuando en el proceso deductivo de investigación la estructura de mis razonamientos da una regla lógica, entonces, si mis premisas son verdaderas, insisto en esto porque no me alcanza solamente con que sea una forma válida, además tengo que tener la certeza de que las premisas son verdaderas. Fíjense que tienen que darse estas dos condiciones. Es necesario que la forma sea válida, pero no es suficiente que sea válida. Además de ser válida, tiene que tener premisas verdaderas. Entonces, si la forma es válida y las premisas verdaderas, sea cual sea la forma, en este caso tenemos modus ponens y modus tollens, modus ponendo ponens y modus tollendo tollens. Si las formas, como vimos, son válidas y las premisas son verdaderas, yo tengo la garantía de que la conclusión es verdadera. En tanto que, si yo tengo afirmado el consecuente o negado el antecedente, aunque las premisas sean verdaderas, yo no tengo garantía de que la conclusión lo sea. ¿Cómo será la conclusión? La conclusión puede ser verdadera o puede ser falsa. Puede ser cualquiera de las dos. Pero no tengo posibilidades de saberlo, como sí tengo posibilidades de saberlo, y quien me da esa posibilidad de saberlo no es simplemente el experimento, es el experimento más el fundamento lógico que lo avala. ¿Se comprende esto?